¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas historias bíblicas parecen permanecer en las sombras, mientras que otras brillan intensamente en la luz del conocimiento popular? En el epicentro de esta intrigante cuestión hay una figura misteriosa, envuelta en secretos y olvidados desde hace mucho tiempo, Ketura, el misterio oculto de la segunda esposa olvidada de Abraham. Su nombre resuena silenciosamente en las páginas del libro sagrado, dejándonos con preguntas inquietantes: ¿por qué fue olvidada? ¿Qué hay detrás del velo del olvido? En este vídeo descubriremos el misterio de Ketura, descubriremos no solo su historia, sino también los misterios ocultos que resuenan en nuestras propias vidas. Después de todo, ¿quién nunca se sintió oscurecido por las sombras del olvido, en busca de luz y reconocimiento? Prepárate para un viaje emocionante hacia el descubrimiento del enigma de Ketura y la clave para desentrañar los misterios que nos rodean. Pero antes verifica si ya estás suscrito al canal, porque aquí te traemos una serie de vídeos como este que te harán entender y comprender más la Biblia de una forma más clara y profunda que nunca has visto. Abraham, un hombre de fe, conocido por su viaje al lado de Dios, enfrentó una gran pérdida en su vida. Su esposa, Sara, partió de esta tierra, dejando a Abraham con un corazón pesado y una sensación de soledad. Pero la historia de Abraham no terminó con la partida de Sara. De hecho, fue en ese momento que una nueva página comenzó a ser escrita en su vida. Después de la muerte de Sara, Abraham encontró consuelo en los brazos de una mujer llamada Ketura. Ella trajo luz a los días oscuros de Abraham, trayendo alegría y esperanza a su corazón afligido. Juntos formaron una nueva familia, construida sobre la sólida base del amor y la fe. Ketura no era solo una esposa para Abraham, ella era una compañera fiel, una compañera en su viaje por la vida. Su presencia trajo consuelo y felicidad a Abraham, y juntos afrontaron los desafíos que la vida les presentaba. Como se menciona en el libro de Génesis, Abraham y Ketura fueron bendecidos con muchos hijos. Estos hijos, descendientes de Abraham, siguieron diferentes caminos en sus vidas, pero todos compartían la misma herencia de fe y coraje dejada por su padre. Ketura, una figura enigmática en las páginas de la Santa Biblia, se menciona como concubina de Abraham en el libro de Deuteronomio. Pero, ¿quién era Ketura? ¿Por qué entró en la vida de Abraham después de la partida de su amada esposa, Sara? La historia de Ketura nos lleva a un momento de transición en la vida de Abraham. Después de la muerte de Sara, se encontró enfrentando un nuevo capítulo en su viaje. Fue entonces cuando Ketura entró en su vida, trayendo consigo misterios y preguntas sin respuesta. Aunque Ketura es descrita como la concubina de Abraham, su presencia va más allá de este título. Ella era una mujer fuerte y decidida, que encontró en Abraham un compañero para compartir la vida. Juntos construyeron una nueva familia llena de esperanza y promesas. La relación entre Abraham y Ketura es un ejemplo de cómo el amor puede florecer incluso en medio del dolor y la pérdida. Mientras Abraham todavía llevaba la memoria de Sara en su corazón, encontró en Ketura una nueva fuente de amor y consuelo. Aunque la Biblia no nos da muchos detalles sobre Ketura, su presencia en la vida de Abraham es una parte importante de su historia. Ella jugó un papel significativo en la continuidad del linaje de Abraham, dándole hijos que se convirtieron en líderes y antepasados de muchos pueblos. Con esto, después de la muerte de su esposa Sara, Abraham se vio enfrentando el desafío de garantizar que su linaje continuara. Aunque ya tenía un hijo, Isaac, que era el heredero de las promesas de Dios, había incertidumbre sobre el futuro. Miró hacia el futuro y se preguntó si Isaac sería realmente el único hijo en llevar adelante la promesa hecha por Dios de una gran nación descendiente de él. Abraham conocía las limitaciones humanas y entendía que la vida estaba llena de sorpresas y giros. Consideró los desafíos que enfrentaba su familia, incluyendo la esterilidad inicial de Rebeca, esposa de Isaac, y reflexionó sobre lo que significaría para el futuro de su linaje. Sin embargo, a pesar de estas dudas temporales, Abraham continuó confiando en la fidelidad de Dios y en sus promesas. Él sabía que incluso en medio de las incertidumbres de la vida, Dios permanecía fiel y su plan soberano estaba en pleno vigor. Así, el cuestionamiento de Abraham sobre la exclusividad de Isaac como portador del linaje familiar refleja no solo sus preocupaciones terrenales y humanas, sino también su profunda fe en Dios y su providencia. Es un poderoso recordatorio de que, incluso en momentos de duda, podemos confiar en la promesa de Dios y en su cuidado constante por nosotros.
Abraham era un hombre práctico y pragmático en sus decisiones. Él comprendía la importancia de asegurar que su familia continuara creciendo y prosperando, conforme prometido por Dios. Por lo tanto, la decisión de casarse con Ketura pudo haber sido influenciada por esa preocupación en garantizar la continuidad de su linaje familiar. Además, Abraham también reconoció la importancia de mantener buenas relaciones con otros pueblos y tribus de la región. El matrimonio con Ketura no solo reforzó los lazos con estas comunidades, sino que también trajo nuevas oportunidades de alianzas y colaboraciones. Así, la decisión de Abraham de casarse con Ketura fue moldeada por una combinación de fe, pragmatismo y preocupaciones sobre la continuidad de su linaje familiar. Él confió en el plan de Dios para su vida y actuó con sabiduría para asegurar que las promesas divinas fueran cumplidas a través de su descendencia. La historia de Ketura, la concubina de Abraham, sigue sorprendiéndonos con sus ricas narrativas. Después de su unión con Abraham, Ketura dio a luz a 6 hijos: Zimran, Joxa, Medán, Madián, Isba y Súa. Estos hijos, como estrellas en ascenso en el firmamento, brillaron con sus propias historias y legados. Sinren, el mayor de los hijos de Ketura, era conocido por su ingenio y habilidad como líder. Joxa, el segundo hijo, heredó la valentía y la determinación de su padre, convirtiéndose en un guerrero valiente y respetado. Medán, el tercer hijo, era conocido por su generosidad y sentido de justicia, convirtiéndose en un líder admirado por su pueblo. Madián, el cuarto hijo de Ketura, creció para ser un hombre de visión, cuyo conocimiento y sabiduría eran buscados por muchos. Isbaque, el quinto hijo, era conocido por su bondad y compasión, siendo amado por todos los que lo conocían. Súa, el más joven entre los hijos de Ketura, era conocido por su astucia y habilidad como comerciante, viajando por tierras distantes en busca de fortuna. Estos 6 hijos de Ketura, con sus talentos y habilidades únicas, formaron grupos en la tierra de Israel y en la península arábiga. Se convirtieron en líderes de su propia gente, guiándolos con sabiduría y coraje. Sus nombres resuenan en las páginas de la historia, recordándonos el poder de la familia y el legado de sus padres, Abraham y Ketura. Pero hay todavía un misterio en esa historia alrededor de la identidad de Ketura que resuena a través de las páginas de la historia bíblica, dejándonos con preguntas intrigantes y debates entre los estudiosos. Algunos se preguntan si Ketura es en verdad Agar, la sierva egipcia que dio a luz a Ismael, el hijo de Abraham. El debate entre los comentaristas sobre la posible identidad compartida entre Ketura y Agar se basa principalmente en un análisis cuidadoso de los pasajes bíblicos y en diferentes interpretaciones de estos textos. Algunos estudiosos argumentan que Ketura y Hagar son la misma persona, apoyándose en ciertas similitudes entre las historias y características atribuidas a ambas. Por ejemplo, ambas son mencionadas como concubinas de Abraham, y sus hijos son listados de manera similar en las escrituras. Además, hay una teoría de que el nombre Ketura podría ser una variación del nombre Agar o incluso un título honorable dado a ella después de su separación de Sara. ¿Te has parado a pensar que así es como Ketura y Agar son las mismas personas? Lo son. ¿Cuál es tu opinión? Deja en los comentarios lo que piensas, te ayudaré en los comentarios. Sin embargo, otros comentaristas discrepan de esta visión, señalando diferencias significativas entre las historias de Ketura y Agar. Por ejemplo, Agar se identifica explícitamente como la sierva egipcia de Sara, mientras que Ketura no tiene su origen especificado en las escrituras. Además, hay argumentos de que las circunstancias que rodean los matrimonios de Abraham con Agar y Ketura son diferentes, lo que sugiere que son mujeres distintas. Estas divergencias de opinión han generado debates acalorados entre los estudiosos bíblicos a lo largo de los siglos, con diferentes tradiciones religiosas y escuelas de pensamiento ofreciendo sus propias interpretaciones sobre el asunto. Sin embargo, hasta hoy, el misterio en torno a la identidad de Ketura permanece, dejando espacio para una variedad de puntos de vista y reflexiones teológicas. Mientras tanto, a pesar de estas divergencias, era hecho de que Ketura había dado 6 hijos a Abraham y él hizo algo intrigante. La bendición y la distribución de regalos de Abraham revelan un aspecto intrigante de su viaje como patriarca. La narración bíblica nos muestra que, aunque Isaac era el hijo de la promesa y el heredero designado por Dios, hubo un retraso aparente en el compromiso total de Abraham con Isaac como su único heredero. Este evento trajo una nueva dinámica a la familia de Abraham y planteó preguntas sobre la sucesión de su herencia.
La distribución de regalos a los hijos de Ketura sugiere que Abraham aún estaba reflexionando sobre el destino de su linaje familiar. Este retraso en el compromiso total con Isaac como heredero exclusivo puede haber sido influenciado por una serie de factores. Abraham, como hombre de gran fe, pudo haber sentido la necesidad de asegurar que todas sus obligaciones y responsabilidades familiares fueran debidamente atendidas antes de confirmar el estatus de Isaac como único heredero. Además, Abraham pudo haber reconocido la importancia de sus otros hijos y querido asegurarse de que ellos también fueran bendecidos y bien cuidados. La distribución de regalos a los hijos de Ketura pudo haber sido una expresión de amor y gratitud por ellos, aunque Isaac fuera el hijo de la promesa. Sin embargo, la historia de Abraham nos muestra que finalmente reconoció el plan de Dios y confirmó a Isaac como su heredero legítimo. Este retraso temporal en el compromiso total con Isaac sirve como un recordatorio de que el viaje de la fe no siempre es lineal y que incluso los grandes líderes enfrentan momentos de vacilación e incertidumbre. Sin embargo, al final, la voluntad de Dios prevalece y sus propósitos se cumplen. Los hijos de Ketura, así como los descendientes de Ismael, siguieron los pasos de su ilustre antepasado, Abraham, y eligieron vidas nómadas. Esta decisión reflejaba no solo la herencia cultural y tradicional de su pueblo, sino también la naturaleza errante e itinerante de Abraham, el patriarca de la fe. Abraham, desde los primeros días de su viaje, fue llamado por Dios a dejar su tierra natal y seguir en dirección a la tierra que él había prometido. Esta peregrinación constante moldeó el carácter de Abraham y su descendencia, convirtiéndolos en nómadas por naturaleza. Los hijos de Ketura y los descendientes de Ismael, por lo tanto, crecieron en un ambiente donde la movilidad y la libertad eran valoradas. Ellos no estaban atados a una tierra específica o a un modo de vida sedentario, sino libres para vagar por los vastos desiertos y tierras áridas de la región. Esta vida nómada ofrecía una serie de desafíos, pero también muchas ventajas. Los nómadas podían disfrutar de la libertad de explorar nuevas tierras, seguir los rebaños en busca de pastos verdes y establecer campamentos temporales donde encontraran agua y recursos. Además, esta vida errante permitía a los nómadas mantener un fuerte sentido de identidad y comunidad. No estaban vinculados a una sola localidad, sino conectados por lazos familiares y culturales que trascendían fronteras geográficas. Por lo tanto, los hijos de Ketura y los descendientes de Ismael eligieron vidas nómadas que se correspondían con el viaje de su antepasado Abraham. Se convirtieron en símbolos vivos de la herencia y tradición de su pueblo, manteniendo viva la memoria de aquel que fue llamado el padre de muchas naciones. Bueno, ya estamos llegando al final de esta historia, pero antes me di cuenta que aún no has dejado tu like en este vídeo. Es muy importante para que YouTube siga divulgando nuestros contenidos y así seguiremos bendiciéndote. Por lo tanto, deje el like en ese vídeo que es gratis, gracias. Continuando. El conflicto entre los madianitas y los israelitas ha arrojado luz sobre profundas diferencias ideológicas que se remontan a los orígenes del linaje de Abraham. Mientras los israelitas se veían a sí mismos como los legítimos herederos de las promesas divinas hechas a su antepasado, los madianitas reivindicaban su propia conexión con Abraham e interpretaban su legado de una manera diferente. Los madianitas, descendientes de Ketura, y los israelitas, descendientes de Isaac, compartían un ancestro común en Abraham. Sin embargo, sus puntos de vista sobre el estilo de vida y el propósito de su descendencia diferían significativamente. Para los madianitas, la vida nómada y la libertad de Abraham eran los verdaderos pilares de su legado. Vieron a Abraham no solo como un patriarca, sino como un símbolo de independencia y autodeterminación. En su viaje por el desierto, los madianitas encontraron inspiración en la vida errante de su antepasado y eligieron seguir sus pasos, manteniéndose fieles a la tradición nómada que él representaba. Por otra parte, los israelitas interpretaban el legado de Abraham de una manera diferente. Vieron a Abraham no solo como un patriarca nómada, sino también como el receptor de las promesas divinas de una tierra y una nación. Para los israelitas, el foco no estaba solo en la libertad personal, sino también en la construcción de una comunidad y en la realización de las promesas hechas por Dios a Abraham y su descendencia. Estas diferencias ideológicas sirvieron de telón de fondo para el conflicto entre los madianitas y los israelíes. Mientras que los madianitas valoraban la libertad y la autonomía personal, los israelitas buscaban establecer una sociedad basada en la fe y la obediencia a Dios. Sin embargo, a pesar de estas diferencias,
Ambos linajes compartían una profunda conexión con Abraham y reconocían su importancia en la historia de su pueblo. El conflicto entre los madianitas y los israelitas fue más que una simple disputa territorial, fue una batalla por la interpretación y preservación del legado de su antepasado común. Al contemplar la historia de Ketura y su descendencia, se nos recuerda la complejidad y la riqueza de las narrativas bíblicas. Su papel como esposa de Abraham y madre de 6 hijos no solo agrega capas a la historia del patriarca, sino que también destaca la diversidad de experiencias y perspectivas dentro de la familia de Abraham. La trayectoria de Ketura nos invita a reflexionar sobre la importancia de la aceptación y la inclusión, incluso en medio de las diferencias. Aunque su historia pudo haber sido oscurecida por figuras más prominentes en la narrativa bíblica, su legado vive a través de sus hijos y descendientes. Podemos aprender de Ketura la importancia de reconocer y celebrar la diversidad en nuestras propias vidas. Así como los hijos de Ketura siguieron caminos únicos y distintos, cada uno de nosotros tiene el potencial de dejar su huella en el mundo de diferentes maneras. Que la historia de Ketura nos inspire a valorar la singularidad de cada individuo y a cultivar un espíritu de inclusión y comprensión en nuestras comunidades. Que podamos esforzarnos por construir un mundo donde todas las voces sean escuchadas y todos sean reconocidos por el valor que aportan. Que la historia de Ketura nos recuerde que, en la gran alfombra de la humanidad, cada hilo tiene su papel que jugar, y es en la intersección de estos hilos que encontramos la verdadera belleza y riqueza de la vida.